Radio Divergentes es una nueva experiencia, uniendo la radio tradicional con las nuevas tecnologías. Para llevarles todos los días de la semana una programación con toda la información alternativa. Formada por un grupo de personas con opinión propia y libre de acondicionamientos y censura. Esto es Radio Divergentes, el camino para despertar la conciencia. Tal volviendo de la música para estar con el invitado, que ahí lo estoy viendo. Acá estamos con Daniel Ferminades. Qué bueno verte, Daniel. ¿Cómo estás? Igualmente, muy bien, Aimé. Buenas tardes para todos. Un privilegio para nosotros tenerte, ¿eh? Yo tenía muchas ganas de que volviéramos a encontrarnos, escucharte un poco. Bueno, qué lindo. Sí, un gusto volver a estar. Bueno, aquí estamos con Gabriel también. ¿Y vos lo ves, Gabriel? ¿Te ves? No. Queremos... ¿Qué tal, Daniel? En un segundito estoy con la cámara, estoy haciendo todo lo técnico acá. Un verdadero placer para mí. Es entendible, sí, sí. Daniel, ¿estás todavía con tu programa, con las charlas? Queríamos saber un poco. Sí. Ahora hay como un pequeño receso invernal con el programa que tenemos nosotros, pero sí, estoy en actividades. Este año un poquito las salidas físicas mermaron por cuestiones de equilibrio financieros. Cualquier movimiento demanda de todo un dinero que no es fácil juntarlo, pero bueno, si podemos reestructurarnos un poquito con todo eso, el año que viene tendremos tal vez más salidas físicas para ir a visitar a las personas ahí en los distintos lugares donde por ahí se nos presenta la oportunidad. Qué lindo. Acá me preguntaban si ibas a venir por acá, porque algunas personas que te recuerdan y me dicen, pero ¿está en la radio? No, le digo, vamos a salir por el stream, pero bueno, ya que venga en la semana que viene. Y bueno, pará un poquito, que también hay que acomodar eso y bueno, y ver cómo se podría hacer, ¿no? Sí, estaría buenísimo. Sería muy lindo poder tenerte acá y escuchar. Contanos de qué estás hablando en estos tiempos, digamos. ¿Qué te pregunta la gente? ¿Qué es lo más reiterado? Qué buena pregunta. Sí, obviamente me gusta ser sincero y lo voy a hacer. La gente pregunta muchas cosas por curiosidad más que por necesidad. Y entonces, bueno, no sé, preguntan qué está pasando con la energía y con las cosas que por ahí no pueden ni siquiera ver, pero quieren saber qué está pasando. Y por ahí las cosas que estamos viendo no son a las que le abocamos y le ponemos atención para ver cómo podemos mejorarlas, cómo podemos sacarlas adelante, qué podemos hacer de lo bueno que podamos encontrar para multiplicarlo. Y muchas veces, por cuestiones de que el ego nos gobierna, es muy sencillo multiplicar lo bueno que hay en nosotros, que simplemente es compartiéndolo. Compartirlo con otro, esos logros, esos adelantos, ya entran en la vida del otro, ¿no? Y al tomarlo en cuenta se multiplican. Pero de esas cosas no se habla tanto. Yo sí, porque quiero hacer énfasis en que todo va cambiando en la medida que nosotros mismos decidimos cambiar, pero las cosas no cambian porque la escuchemos de otro que con claridad nos dice cómo hay que cambiar, ¿no? El que yo lo entienda intelectualmente no es inmediatamente un cambio en mi persona, en mi expresión. Eso hay que implementarlo. Y la implementación está en la relación diaria con el prójimo, con el entorno. Entonces, siempre yo hago énfasis en eso. Hoy estoy hablando de lo que hablé siempre, desde que hablo y quiero compartir en esta vida. Y bueno, ya en algún momento he hablado, tengo el poder recordar otras en donde hablaba lo mismo, no con micrófonos, sino a los gritos sobre una piedra, pero
la historia es la misma. Claro, sí, te tocó siempre decir, ¿no? Algunas cosas. Yo te iba a preguntar, sí, porque a mí es como que hablamos mucho con Gaby y yo le decía que había perdido mi fe, que mi fe estaba muy pequeña, que tenía que acrecentarla. Y bueno, yo estoy viendo algunos pasajes así que dice que no se puede acrecentar, que hay que tenerla, la fe, ¿no? Una cosa así. Y yo te iba a preguntar eso, ¿qué pasa con la fe? ¿La gente tiene fe o pregunta por eso? ¿Pierde la fe? ¿Se da cuenta que le falta fe? O no sé. Eh, sí, puede mermar como se puede acrecentar, pero yo pienso que más se ve que está mermando que lo que está creciendo la fe en sí en las Mm, personas. ¿Pero por qué? Porque esto sería lo importante, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque mucha gente cree que con tener fe ha alcanzado lo invisible, no lo mm, divino, lo superior. Pero la fe te ayuda a sentir aquello con algún sentido más sutil que estos más densos y materiales que manejamos a diario, te ayuda a sentir como real, por ejemplo, la existencia de un Dios aunque nunca lo hayas visto, claro. la existencia de ángeles que están ahí de alguna manera ayudándonos a salir adelante. Pero yo tengo fe en eso, pero la fe no me cambia en sí a mí, sino que lo que me cambia es hacer algo con aquello en lo que creo. Entonces, ¿cómo yo me puedo acercar a aquello que siento que existe, aunque no lo he podido ver? Y la única manera de hacerlo tangible y visible es alcanzarlo. Pero para alcanzar lo divino o lo superior o lo sutil, hay que dejar lo inferior, lo denso. Dejarlo no es solo a través de la muerte, porque muchas personas dicen, ahora está en paz. ¿Y por qué no buscaron estar Mm, en paz cuando estaban en vida, no? claro. Entonces, a ver, ¿estamos haciendo algo para tener paz? ¿Creemos que con tener fe en la divinidad eso nos va a cambiar a nosotros? ¿O tenemos que proponernos cambiar? No se olviden, tenemos libre albedrío. Mm, Entonces, si tenemos libre albedrío, tenemos que hacer algo con las herramientas que tenemos, con los materiales que tenemos, con la conciencia que tenemos de cómo manejar esas herramientas y esos materiales. No van a cambiar las cosas tan solo porque tenemos fe, ¿no? Yo creo en Dios y Dios es justo y Él va a poner orden. Por ejemplo, la gente dice, Él va a hacer mm, justicia, pero siempre hace justicia, por supuesto, es lo que hace un juez, es justo a la hora de tener su mirada y a la hora de alguna manera de dictar una sentencia. Pero la sentencia nunca es castigo. La sentencia de alguna manera siempre nos conduce a que podamos en carne tomar conciencia de lo que hemos estado haciendo y de las consecuencias de todo esto, ¿no? Entonces, hoy estamos viviendo las consecuencias de nuestras acciones y a la vez de nuestra inacción. Entonces, ¿por qué falta fe? Porque alguna vez la fe que sentimos, que nos llevó a percibir que hay algo mejor, que hay algo superior, ¿la hemos seguido? Entonces, si no hemos seguido, si no hemos comprobado, si no nos hemos esforzado en lo personal por volverlo una realidad en nuestra vida, muchas veces entonces será que va a mermar esa fe. Pero la fe puede crecer también, no solamente mermar, si nosotros nos comprometemos con seguir o alcanzar aquello que es el objeto de nuestra fe. Entonces, no es solamente, porque si yo preguntaría qué es la fe, no sé cada uno qué elaborará para responder a eso, pero no es fácil de entender, ¿no? Porque si uno va y le pregunta, no sé, a un sacerdote y uno le comenta esto que vos comentabas, ¿no? Ya no sé en qué cree, dice, bueno, tenés que tener más fe, hija mía. ¿Y qué es tener más mm, fe? O sea, no sé claro. ni lo que es la fe, ¿cómo puedo tener más? Más de no sé qué. Sí. Entonces, bueno, a ver, antes de siquiera estar queriendo tener más de lo que no veo, más vale vamos a ver bien qué tenemos a la vista.
Entonces, a la vista hay cosas buenas en nuestra vida y que somos capaces de compartirlas, estamos dispuestos a hacerlo, pero también hay cosas que no son tan buenas, ¿no? Si en lugar de dirigir tanto la mirada a lo que están haciendo los otros, miráramos más lo que hacemos nosotros, tendríamos mucho más frutos para dar, mucho más resultados concretos que podamos alcanzar, que estar criticando lo que hace el otro, viendo lo que está mal, como si fuésemos nosotros capaces de ser jueces del accionar ajeno. Primero tenemos que comprender que venimos a la escuela a aprender. Entonces hay que aprender a recibir, hay que aprender a reconocer qué necesitamos, hay que aprender a reconocer la diferencia que hay entre lo bueno y lo malo, hay que aprender a reconocer los valores que hay en nosotros y que podemos compartir con los demás, hay que aprender a compartir. Estamos queriendo que se multiplique la paz, que haya paz en el mundo. ¿Y dónde hay personas llevando paz? Entonces, sí, aparecen algunos que son noticia fugaz, porque más se le da espacio a las cosas que son terribles, al abuso, a la agresión, a la maldad, todas esas cosas es la noticia que más se busca, pero en definitiva no es el mejor ejemplo. En definitiva, todo eso nos vive mostrando por lo que tenemos que trabajar, ¿no? Para que esas cosas se radiquen y se terminen. Pero se terminan cuando nos ponemos a trabajar la tierra, cuando la sembramos y cuando lo cuidamos y cuando en algún momento de fruto se puede multiplicar. Pero es parte de nuestro trabajo. Venimos a trabajar la tierra, no solo a cosechar. Está muy linda la idea de Dios preparó todo, hizo todo en 6 días, trabajó como ni idea tenemos y nosotros cuando ingresamos a la tierra fue a consumir. No, también hay que producir y para poder valorar lo que consumimos, es decir, el esfuerzo, el trabajo. Primero en lo personal y después, por supuesto, que podremos entonces entender del esfuerzo que pueda estar realizando el otro o de las necesidades que el otro tiene. Entonces, todo esto va a ir potenciando nuestra fe, pero en el momento, como he dicho tantas veces respecto de la fe, lo repetiré, en el momento que uno llega a Dios, imagínenselo como quieran, un anciano, una luz, una conciencia universal, una voz en off, que no se sabe de dónde viene, pero una vez que uno lo alcanza, se convierte en una realidad para nosotros. Entonces yo dejo de creer en él. Ahora afirmo que es una realidad. Entonces, una cosa es tener fe y buscar de la fe para alcanzar aquello que creo, y otra cosa es alcanzar aquello que creo para dar fe de que es. Entonces yo estoy acá para dar fe de lo que es, porque yo lo pude alcanzar. Esto no me hace ni más ni menos que nadie, ¿eh? Yo no es que yo alardeo de algo que tengo que es extraordinario. Es más ordinario de lo que creemos, y lo digo con respeto, ¿no? Digo, es más común de lo que creemos, porque somos su imagen y semejanza. Se trata de enfocarnos en eso, en ser esa imagen y semejanza. Yo pude ver obrar a Dios cuando pude darle amor a una persona que no digería, digamos, pensando y analizando cómo tratar con ella, me costaba enfrentar la situación porque no me agradaban sus modales, sus formas, su accionar reiterado. Y cuando le pude atender con amor y cuando pude responder a lo que requería de mí, cuando le pude compartir lo mejor que tenía, lo pude ver a Dios. Y no fue ni el anciano ni una luz, sino que pude ver el accionar amoroso que, confieso, me tuve que esforzar, porque como dije, no era algo que me agradaba, pero me lo puse como un trabajo, es decir, darle amor al que me ama es fácil, darle amor al que me responde a ese amor amorosamente es fácil. A ver, vamos a probar qué pasa si yo busco de darle amor, un amor respetuoso, no un amor falso, sino un amor sincero, hacer la experiencia de comprender al otro, de aceptarlo como es. Inclusive la base de la hermandad, la base de la amistad, respetar al otro. ¿Qué es el libre albedrío? Algo que tengo y a la vez tengo que aprender a respetar,
porque difícil que yo pueda ser respetado si no respeto. Bueno, si uno empieza a trabajar con todo esto y lo convierte en una realidad de la vida de uno, uno a veces no es que pierde la fe, sino que se siente seguro, porque ya no es algo en lo que uno está creyendo, ¿no? Es algo con lo que uno se compromete. Pero bueno, son pasos que hay que ir dando. Es una escuela, insisto, en una escuela hay aulas, y en las aulas hay alumnos, y cada alumno tiene una formación dentro de su aula que le capacita y le permite expresar lo que tiene en su interior adquirido, lo que pueda traer también, no innato, pero hay que seguir formándonos y multiplicar lo que tenemos compartiendo, y tener más estando atentos. Y bueno, atentos a tomar de la vida y todo lo que la vida se ofrece, aquello que es de valor, y no tomar todo lo que surge ahí nada más que porque está de oferta, ¿no? Hoy está de oferta la guerra, está de oferta la violación, el abuso, porque digo, los medios lo difunden por todos lados, pero eso no es lo que yo quiero tomar. Lo tomo en cuenta, pero no lo consumo. Y lo tomo en cuenta porque digo, por esto tengo que trabajar, a dar mi granito de arena. Yo no lo voy a cambiar porque no puedo cambiar el mundo. Yo puedo cambiar y mejorar mi realidad, pero claro, al mejorar nuestra realidad vamos a ayudar a ese cambio del mundo, ¿no? Eso. Estuvimos hablando de estar atento, como vos decís, a uno mismo, ¿no? Estar atento a lo que nos pasa a cada uno adentro y por afuera, lo que nos muestran los demás de nosotros, ¿no? Y porque antes era como que, en estos tiempos pienso que estamos más atentos, algunos, no sé si todos, a eso, a quién soy, qué tengo que hacer, cómo soy, qué quiero ser, quién soy de verdad, ¿no? Entonces uno va viendo sus sombras adentro y trata de reconciliarse con ellas o cambiarlas, o si no me gusta eso, no quiero ser más eso. Y cuesta a veces porque uno lo tiene como arraigado, pero eso estábamos diciendo de estar atento, pero no al afuera, sino al adentro, ¿no? Claro, pero tenemos dos puntos desde donde focalizamos o podemos llegar a tener atención. Uno es el ego y otro es el ser que somos. El ego tiene aspiraciones bastante terrenas y mundanas que quiere alcanzar. Y si nos enfocamos en eso, ¿qué es lo que busco y qué es lo que quiero? Y hay gente que dirá, yo quiero tener la plata que tiene, es multimillonario, y yo quiero tener, no sé, el yate para salir a pasear por el mundo, con gente que me atienda. Queremos a veces muchas cosas que son propias de este mundo. Y no está mal ambicionar querer tener cosas de este mundo, pero la cuestión está en que cuánto tiempo le dedicamos a enfocarnos en buscar aquello que nos podemos llevar de este mundo. Y lo único que nos podemos llevar de este mundo es todo aquello que conquistemos con amor, no de que lleguemos a poseer materialmente, ¿no? Porque ni siquiera este cuerpo que muchos piensan que soy yo soy este cuerpo, ni siquiera esto nos llevamos, ni siquiera el vehículo que utilizo como ser dentro de este mundo. Entonces, si cambiamos un poquito la mirada, empezamos a buscar de analizar, de profundizar en nuestros pensamientos, en lo que es la realidad que vemos, y cuántas cosas hay de valor dentro de este mundo que me pueden ayudar a progresar. Entonces, al focalizarme un poco mejor, puedo llegar a distinguir o a reconocer con más facilidad. Pero si ando en la confusión, a ver, si me tengo que encontrar a mí mismo, va a ser difícil que lo haga en este vivo. ¿Por qué? Porque en este vivo estamos hablando de tal vez lo que tenemos que hacer para encontrarnos, pero no me encuentro a mí mismo por lo que otro me dice. Es decir, yo tengo que transitar mi camino, ¿no? Insisto en la imagen que tantas veces transmito. El pastor guía al rebaño poniéndose detrás de él, no delante. Es decir, ¿por qué? Porque el pastor respeta el libre albedrío de las ovejas. Entonces las acompaña desde atrás sin querer llamar la atención sobre él,
viendo por dónde transitan y acercándose cuando ve que puede ser útil y ayudarles en el camino que están transitando cada una. Pero quiero decir, tenemos que saber ponernos en nuestro lugar, ¿no? Porque ese ejemplo del pastor es algo que tenemos que tratar de entender también, los que a lo mejor somos ovejas o aspiramos a ser y queremos integrarnos como tal a un rebaño en donde hay que convivir en paz, respetando la individualidad y no cayendo en creer que tiene que aparecer alguien que me va a decir lo que yo tengo que hacer. Si hubiese un maestro que me va a decir lo que tengo que hacer, no existe, chau, libre albedrío. Es decir, si me van a decir lo que tengo que hacer, no tengo libre albedrío. Claro. Para el libre albedrío puedo elegir, pero para elegir tengo que conocer, ¿no?, lo que hay para elegir y los resultados que puede llegar a ver o las consecuencias que traen las elecciones que hago. Bueno, muchas veces erraremos y a partir del error y tal vez también el dolor aprendamos que eso no es bueno. Y entonces busquemos otras alternativas. Al principio, un niño que recién empieza a caminar o entra en la escuela comete errores, está temeroso, no sabe adaptarse, y bueno, lo vamos aprendiendo de a poco, ¿no? A hacer silencio, a respetar al superior, ¿no? Al que tiene más conciencia, al que tiene más tiempo transitando y las cosas las ve con más claridad. Bueno, vamos aprendiendo humildad en todo este proceso y a ser humildes, ¿no? La humildad empieza por asumir todo lo que somos. Entonces, enfoquémonos en multiplicar lo bueno que tenemos para poder obtener más, para tener más, para compartir. Pero no dejemos de prestarle atención también a lo malo que hay en nosotros, o las cosas que están mal o nos dañan. Porque, a ver, a la hora de meditar buscamos la conexión con Dios, pero cuando se termina la meditación o antes de meditar, venimos de estar corriendo en la calle por detrás del billete y de conseguir mis objetivos y después quiero serenarme. Entonces, ¿qué le presento a Dios de mi vida? Que en algún momento me acuerdo de Él y quiero escucharlo, pero una buena parte de mi vida y de mis días van detrás de las cosas materiales que son de este mundo. Dios que está mirando, que si sus hijos dedican más tiempo a buscar cosas materiales, es porque aquí piensan que encontrarán valores. Y si piensan que aquí están sus valores, ese mismo le da sustento al ciclo de reencarnación, ¿no? Tendrán que volver a la Tierra a buscar y a seguir buscando o a querer obtener más de lo que aquí en la Tierra solamente pueden encontrar. Cuando desde aquí en la Tierra empiecen a buscar lo que pertenece a los cielos, irán dejando ese ciclo de reencarnación porque están enfocándose en lo superior. Bueno, lo superior está en el interior, es por ahí empieza, ¿no? Desde ahí surge la fuerza que nos conduce a eso que está por encima nuestro y tal vez sea incomprensible porque, por supuesto, si no lo alcanzamos no podemos entender de qué se trata, pero a la medida que nos abrimos desde nuestro sentir, comenzamos a percibirlo y una vez que lo percibimos, entonces, de alguna manera, para la conciencia se va como materializando esto. Bueno, eso nos da un empuje, nos da fuerza. Pero todo esto también entiendan, en la medida que yo abrazo la luz, lógicamente estoy apartándome de la oscuridad. Y si yo antes tenía amistades y relaciones en la oscuridad, en donde compartíamos muchas cosas que hoy entiendo que no eran buenas, entonces ese mismo abrazo que le doy hoy a la luz hará que me vaya alejando de las cosas malas, no de las personas, sino de las cosas malas. Y entonces empezará a haber distanciamiento. Será más difícil, más dificultosa la relación con esas personas que en algún momento llamaba amigos porque teníamos muchas cosas en común, hoy no tenemos tantas, pero para mí no por eso dejan de ser amigos. Me doy cuenta que lo que nos unía era disfrutar de cosas que en común nos gustaban, pero en realidad ni nos respetábamos, ni trabajábamos en conjunto, ni en lo personal para salir adelante. Bueno,
Cuando en la escuela nos ubicamos en el lugar que estamos y humildemente reconocemos que sé muchas cosas y seguro ignoro muchas más que las que sé, pero solo puedo trabajar con lo que sé, no con lo que ignoro. Entonces, ¿para qué me voy a enfocar en querer saber más si en realidad, al ser sincero, veo que tengo tantas herramientas y tantos materiales y tantos proyectos y no me aboco a trabajar con ninguno de ellos definidamente para construir y hacer algo, ¿no? Si quiero hacer el arca que salve la vida de este planeta, y ahí tengo la madera, y ahí tengo la herramienta, si tengo la idea y ya sé cómo lo voy a hacer y vivo pensando en mejorarlo, cada vez que pienso se me ocurre algo mejor para hacer, pero al final no estoy haciendo nada. Entonces, bueno, vamos a empezar por ordenar las herramientas, por ver qué materiales tenemos, qué de lo que tenemos en realidad sirve, porque tal vez hace tanto que estamos pensando en hacer el arca que la madera ya se pudrió, y entonces hay que sacar la que no sirve y ver, rescatar la que sí. Orden en la vida de uno, ¿no? Para poder tener un maestro, para que el maestro aparezca, uno se tiene que ordenar. Si uno no se ordena, ¿para qué querría un maestro? Para que nos sume más tareas, más trabajo, más preocupaciones, más incógnitas. Bueno, Daniel, ahora sí, te saludo formalmente mirándonos aquí, un verdadero placer y bueno, surgen un montón, ¿no? Nosotros desde aquí, desde este espacio de Radio Divergente, seguimos pasando, por supuesto, todas las grabaciones que nos han llegado. Y bueno, un poco lo que había planteado aquí Aimé en su momento. Mirá lo que me está pasando, y también en un grupo de personas que hicimos el otro día una charla, ¿no? Tenemos un programa aquí de radio, hablando un poco de la realidad, ¿no? Y demás, pero todos decimos de alguna forma que estamos en el autoconocimiento. Primero es famoso, ¿no? Yo tengo un drama con esto. ¿Es el autoconocimiento ese camino espiritual que tenemos que transitar, por un lado? Y si ese camino, ese autoconocimiento, ¿no? ¿Por qué no sigue siendo tan fuerte en este grupo de personas que estamos hablando? Todavía las circunstancias sociales que pasan en nuestra Argentina, con otros hermanos, el hambre en los niños, el sufrimiento que podamos estar atravesando también como país y demás. Me sigue todavía como saliendo el afuera, ¿no? Creo que hemos entendido y hablamos con Aimé aquí que el ayudar al afuera, hacer por el afuera, no implica nutrirse espiritualmente o internamente, o me parece. Entonces, hay como esto, es una sensación muy fuerte, ¿no? Que no tiene todavía explicación en mí, que es cómo hacemos para equilibrar esto. ¿Existe realmente ese afuera en el de nosotros? ¿Podemos hacer algo con nuestro hermano? ¿O realmente es una Matrix que nos está entreteniendo de ese proceso interno? Perdón, tantas cosas te pido mil disculpas, pero bueno, quería un poco enganchar todo y hacer como una intro. Espero que se haya entendido, perdone. No, por favor. A ver, primero tengo que aprender a sostenerme por mí mismo, encontrar equilibrio para poder caminar teniendo claridad de hacia dónde y siendo consciente de cada paso que doy, para poder empezar a pensar en ayudar a otros, porque al fin, si uno lo grafica un poquito, y el ser humano con su ángel de la guarda que está siendo llevado de la mano por este camino del despertar, de esa búsqueda del autoconocimiento,
Y la búsqueda del autoconocimiento no es un fin en sí, ¿no? Es un proceso en donde busco el conocimiento que tengo y luego empiezo a hacer algo con el conocimiento que tengo. Y en la medida que hago algo con el conocimiento que tengo, demuestro a la justicia divina, ¿no? A esa proveeduría infinita de bienes eternos, demuestro que merezco tener más porque estoy administrando con sabiduría lo que tengo, ¿no? Me estoy ocupando de hacer algo, pero no es el autoconocimiento solo conocerme a mí mismo, porque al fin también eso puede ser un propósito superior del ego, conocerme a mí mismo, ¿no? Ahora sé quién soy, qué es lo que quiero y nadie me va a frenar. Y sigo viviendo mi vida egoísta por el mundo pensando más que nada en mí y después, si me queda tiempo, veré qué hago por el otro. Y voy a elegir con quién voy a hacerlo. Si voy a darle algo a alguien que necesite y no me lo agradece, no le doy más. Es decir, aparece el ego, ¿no? Entonces, bueno, esas experiencias nos tienen que ayudar a crecer. Y bueno, crecer trae tal vez cierto problema, que sería una adolescencia espiritual. Empezamos a adolecer porque tenemos que crecer, tenemos que hacernos adultos. Y alguien adulto es alguien más responsable, es alguien que toma con más seriedad la vida, es alguien que está evaluando lo que hace, lo que busca, el esfuerzo que tiene que realizar para alcanzar lo que busca, el compromiso que tiene que tener, ¿no? de sostenerse en el tiempo en esa búsqueda. Y bueno, con la medida que crecemos, porque nos ha pasado con la adolescencia, empezamos a perder contacto con los que siguen siendo niños. Entonces, bueno, adolecemos de muchas formas con este proceso, pero si nos distrae esta llamada Matrix, es porque nosotros lo tomamos como una distracción. Pero en definitiva, si el mundo o el mundo del César me quiere presentar una realidad que no es la que el espíritu me habla, está en mí si yo le pongo atención a esto, ¿no? Si tengo dos TV en las que están pasando una película mala y una película buena, o una en donde de alguna manera exaltan lo malo y en otra lo bueno, yo elijo cuál miro y con cuál me identifico y cuál sigo y con qué me nutro, pero es una elección mía. Ahora, si yo vivo la vida como un entretenimiento, como buscando cosas para distraerme, el autoconocimiento, ¿cuándo lo buscan? ¿El día que se reúnen? ¿O lo buscan las 24 horas del día? Es decir, porque depende de eso también es lo que voy a encontrar, ¿no? Si yo quedo bien ante Dios diciendo, estoy en la búsqueda del autoconocimiento, quedo ante Dios como que estoy buscando la iluminación. Pero ¿qué estoy haciendo? Porque un día demuestro esto, pero otro día se puede ver lo contrario. Ahora, la persona que busca el autoconocimiento no me parece que sea una persona a la que se le pueda exigir o de la que se pueda esperar precisamente porque está en esa búsqueda que sienta compasión por el que tiene necesidad. Porque si todavía ni siquiera reconoce su propia realidad, ¿cuánto podrá valorar y reconocer la necesidad del otro o lo que sucede ahí fuera, ¿no? Entonces, nos individualizamos como seres, tenemos libre albedrío. Cuando me individualicé, surgió el yo, porque antes el espíritu hablaba de universo, es decir, todo, ser parte de ese todo, ¿no? Lo que se busca es el bien del universo. Y entonces trabajo por ese bien. Cuando me individualicé y dije yo, lo que busco es atender y reconocer mi necesidad y mi realidad. Pero a partir de reconocer cuál es mi realidad y mi necesidad, me enfoqué en eso y me enfoco en eso durante un tiempo. Pero cuando atendí mis necesidades y pude cubrirlas y pasé necesidad y pasé también etapas en las que tuve abundancia, cuando tuve abundancia, gracias a esfuerzo, a trabajo y a encontrar cómo conseguir multiplicar lo que podía estar necesitando, surgió otra realidad, que es decir, ¿qué hago con esto que abunda, ¿no? Es decir, que es más
más de lo que necesito. Empiezo a pensar en que la manera de evitar que se eche a perder es compartirlo. Bueno, y digo esto como un proceso de evolución, pero no nos tapemos la cabeza y no nos querramos engañar usando frases hermosas que suenan como que estamos haciendo un trabajo y dejamos al otro con la boca abierta por lo que decimos que estamos haciendo, ¿no? No es tanto decir, sino más hacer. Es decir, yo, como les dije antes del arca, o le puedo decir lo mismo de la tierra que tengo, ¿no? Hace tantos años que estoy pensando en hacer una huerta, pero hasta que no lo tenga bien claro en mi cabeza, no lo voy a hacer. Bueno, no estoy haciendo nada. Es decir, no estoy trabajando la tierra. Ahí sigue creciendo lo que viene naturalmente. Y nada hasta ahora he podido cosechar de ahí que me sirva de alimento. Entonces, bueno, más trabajo, tal vez menos palabras, y más centrarse en lo que tenemos. No es las herramientas que me faltan. A mí me dicen a veces, ¿qué herramientas nos puedes dar? Pero ¿cuál necesitan? Es decir, ¿qué están haciendo? Porque si están haciendo carpintería, vamos a ver herramientas que estén relacionadas con eso. Yo por ahí, si les doy una máquina para soldar fierro, no les va a servir si están trabajando madera. Entonces, no es cuánta herramienta puedo recibir. Tengo voluntad de trabajar, porque hay gente que tiene herramientas, tiene materiales y no quiere hacer nada, o está esperando que lo cambie otro. Bueno, si estamos distraídos, centrémonos. Y antes de pretender poder centrarnos, tengamos en claro en qué nos vamos a centrar. Entonces, ¿quiero un cambio? ¿Qué tengo que hacer para cambiar? No es que si quiero un cambio, esperar que cambie a partir de lo que hagan los iluminados. Los iluminados caminan sin tropiezos, porque van por la luz, y en la luz uno ve. Y si uno no tropieza, es porque sabe esquivar lo que a lo mejor lo puede hacer tropezar, porque uno lo reconoce. Pero si uno camina en la oscuridad, vive tropezando. Y el que está en la oscuridad, bueno, crea frases hermosas, ¿no? Es decir, que parecen llenarlo. Yo pongo la misma imagen porque me parece muy representativa de esta humanidad, pero digo, en una humanidad de ciegos, donde uno dice veo, muchos se le van a pegar porque ni saben si ven ni lo pueden comprobar porque están ciegos, pero en definitiva, como uno dijo veo, bueno, será mejor estar al lado de ese que dice veo que seguir ciegos tropezando, ¿no? Algunos piensan, otros se hacen su mundo en la ceguera en la que están y se acostumbran a vivir así. Claro. Pero en esta realidad, ¿para qué aparecería un maestro que trae luz para proyectarla sobre personas que se acostumbraron a vivir en la oscuridad? Y a hacer de su vida y su ceguera algo natural, que no lo pueden cambiar, dicen. Se puede cambiar. Por eso nos dieron libre albedrío, porque se puede cambiar, se puede mejorar, pero también se puede empeorar. Bueno, cuidado, no empeoremos pensando que que las reuniones y todo eso nos va a cambiar. Lo que nos cambia es nuestra realidad. Lo que se ve es lo que estamos haciendo. A Dios no se lo compra con promesas, sino ni se lo compra de ninguna manera, pero quiero decir, lo que está observando son hechos, ¿no? Entonces, observemos nosotros nuestros hechos y veamos si van alineados con nuestros proyectos, ¿no? Se habla, cuando hablas de oscuridad, que tenemos que transitar este paso, aquellos que todavía no lo hemos hecho. ¿Es tan así? Vivir en la oscuridad, vivir en el tropiezo, vivir en la contradicción, es parte de un proceso que lleva hacia el camino de la luz. Es algo que necesitamos transitar obligatoriamente o como paso necesario para esto. ¿Vos decís también el sufrimiento? Las cuestiones, sí, un poco el concepto de oscuridad que estaba hablando un poco Daniel. Es que sí, porque cuando uno lo llevan de la mano, lo llevan
por el mejor camino, porque quien nos lleva es el adulto, o en todo caso acá hablando en lo espiritual, es quien nos ha dado vida, ¿no? Y quien conoce este universo al que nos ha traído, nos dio la vida para poder venir a este universo. Y cuando tenemos libre albedrío y le da suficiente para poder movernos con él y empezar a caminar por nosotros mismos, no es lo mismo que te lleven de la mano al mejor lugar y por el mejor camino que puedas empezar a decidir por tu propia vida. Entonces, cuando uno empieza a hacer la experiencia de tomar decisiones, es muy lógico que haya errores, que uno cometa errores y haga mala elección, porque a lo mejor, como nos pasa cuando vamos a un mercado, nos compra el envase y resulta que lo que hay adentro no es lo que estábamos buscando. Entonces, la forma a veces nos distrae, ¿no? Por ahí vemos una luz encendida en la distancia, estando en la oscuridad, y nos vamos hacia allá, pero lo que está alumbrando esa luz no es nada bueno. Entonces decimos, uy, me equivoqué, gasté tanta energía en venir hasta acá y esto no, en realidad no me sirve. Bueno, no se trata de las luces externas, sino se trata de la luz interior, ¿no? Es decir, focalizarnos como manera de luz, enfocar lo que queremos alcanzar. ¿Queremos una vida mejor? ¿Tenemos idea de cómo sería una vida mejor? ¿Queremos que haya amor en el mundo, en la relación de las personas? Bueno, todas esas cosas que queremos, que parece ser algo para el futuro. Yo que lo veo hoy con claridad y es lo que quiero para el futuro, tengo que ponerlo en práctica hoy. Si yo ya lo estoy viendo, ¿qué me está demorando o qué me distrae, no? Entonces, bueno, es enfocarme en lo que tengo que hacer y hacer lo que debo hacer. Ahora, muchas personas se distraen, como digo, en la oscuridad con cosas que les prometen, con sueños que tienen. Bueno, antes de que existiera la película Matrix, nadie se escuchó jamás hablar de Matrix. Hoy se pone Matrix a esto como que la película en realidad sintetizó la realidad que estamos viviendo. Es una película que la armaron de tal manera que atrajera a la gente y le salió bien. Y también simbólicamente hace referencia a otras cosas, ¿no? La diferencia que hay entre lo real concreto, entre lo sutil, entre lo esencial, bueno, y cómo tenemos que ir surfeando por todas esas realidades. Porque en todo caso, si fuese Matrix, Matrix también es real, porque lo vivimos a diario. Lo que pasa es que hay que ver en qué realidad decidimos vivir. Y si yo decido vivir en una realidad superior, tengo que vivir en esa realidad superior, aún estando en medio de este mundo tan materializado, ¿no? Entonces, depende la decisión que tomo yo. Si yo quiero salir de la oscuridad, tengo que hacerme responsable y empezar a tomar con más seriedad lo que estoy haciendo, ¿no? Y no seguir objetivos que me deslumbran por lo que se ve de fuera, ¿no? Vieron que los niños cuando empiezan a caminar, nos parece a los adultos que lo que buscan alcanzar es todas las cosas peligrosas. Y no es que buscan eso, ellos buscan aquello que les llama la atención a su imagen, si ellos no saben qué es lo peligroso. Por eso irían a meter el dedo en el enchufe si no tienen idea del peligro. Entonces, bueno, si no tenemos a alguien cerca que nos esté diciendo lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo, puede que cometamos errores, pero a la vez queremos la libertad. Si queremos la libertad, estamos diciéndole al que nos lleva de la mano que nos suelte la mano. Si nos suelta la mano, ya no vamos por el camino que él marca, que él ilumina y que él nos lleva y sabe ser mejor. Ahora tenemos que elegirlo nosotros. Y elegir cuando nunca tuvimos esa capacidad para elegir, ni tenemos todavía la conciencia para distinguir y diferenciar qué es bueno y qué es malo, hace que probablemente elijamos a veces cosas que no son buenas como pensábamos que podían ser. Una cosa es los resultados de mis acciones y otra cosa es como yo idealizo lo que voy a encontrar y entonces en función de eso me enfoco, que sería ser positivo. Hay que ser positivo, no pensar en que va a salir mal. ¿Y por qué no voy a pensar en que va a salir mal si puede salir mal? ¿No? Si yo voy a salir con mi vehículo de viaje, no voy a pensar que voy a pinchar una rueda, tengo que ser positivo. Es que puedo pinchar una rueda, es una cosa que va a pasar. Si yo estoy pensando que puedo pinchar una rueda,
antes de salir, en lugar de ser positivo, soy realista, lo que voy a hacer es asegurarme que esté bien en condiciones la rueda de auxilio, el gato y las herramientas que necesito, porque puede pasar. Entonces, si vamos preparados, podemos enfrentar mejor lo que surge, así sea que no es lo que queríamos ni lo mejor que pensábamos nos podía pasar, pero es lo real. Y ahí vamos aprendiendo a enfrentar lo que se presenta, lo que nos hace más fuerte y ayuda más a que se potencie nuestra luz, nuestra conciencia, son las dificultades. Que ustedes se imaginan caminando y cuando van caminando toda la gente alabándolos, agradeciéndole, todo bien, no tienen nada que hacer más que pasar y disfrutar el momento, pero si van surgiendo inconvenientes y cuando quise dar el primer paso me tropecé y terminé con la nariz en el suelo y cuando me paro y miro me pisé el cordón porque llevaba desatado el zapato. Entonces tengo que prestar más atención por dónde camino, cómo voy a salir yo por esta vida, es decir, prestar atención a lo que sucede. Y eso me hace fuerte. Una vez que me até el zapato, por eso no tropecé más, porque lo comencé a tomar en cuenta, incorporo lo que voy aprendiendo. Y así se va formando un maestro, ¿no? Es decir, aprendiendo de las experiencias que va teniendo en la vida y los resultados que obtiene. Muchas de ellas dedicó tal vez a veces mucho tiempo al error, porque se enfocaba mal, ¿no? Es decir, uno lo ve, ¿cuántas veces le dice a un niño, tené cuidado, no hagas eso, cuidado que te vas a lastimar, presta atención porque es lo que te puede pasar? Yo no, bueno, y le insistimos, y él sigue, y sigue, y sigue. Tal vez el día que se lastima, viene llorando para obtener la atención y el mimo y la caricia que le alivie, y a partir de ahí preste más atención a lo que está haciendo porque el dolor le enseñó, ¿no? Entonces, bueno, insisto en lo de siempre, hay dos maestros en la vida. Uno es el amor, y es el que todos buscan, pero no esquiven el del dolor, porque el del dolor se lo sobrelleva mejor cuando con amor se lo enfrenta. Pero el dolor, el maestro del dolor no viene a castigarnos y a lastimarnos, sino que en el momento de dolor de la vida es que aparece ese maestro, el del amor que me ayuda a sobrellevar ese momento de dolor y a verlo mejor, ¿no? El amor presente en mi vida, cuando yo lo tengo como foco, es el que proyecta la luz sobre lo que está pasando. Entonces lo puedo llevar, lo puedo sobrellevar, me resulta más liviano enfrentar todo eso. Pero bueno, salir de la oscuridad tiene que ser de la voluntad propia de uno. Hay mucha gente sentada en los sillones cómoda, escuchando o mirando lo que dicen los iluminados, en lugar de caminar su vida y pensando que porque entendieron lo que dijeron y me quedó claro y yo pienso igual, entonces estoy en el camino. Pero ¿en qué camino? ¿El camino de la pereza? Ahí sentado sin hacer nada, sin enfocarse en lo que tienen que cambiar. ¿El camino de acumular información y conocimiento en la cabeza? Como que el día del juicio van a rendir exámenes de cuánto saben. Pero no es cuánto sabemos, es qué hicimos. Entonces, claro, vamos a la realidad. Mejoremos lo que estamos haciendo. Estemos atentos a lo que hacemos para tratar de hacerlo mejor. Y enfoquémonos en muchas cosas que no ponemos tanta atención para hacerlas mejor o para hacerlas bien. Y no nos enfoquemos tanto en aquellas cosas que nos demandan tiempo y energía y no producen para bien de nadie en esencia, sino que a lo mejor y como entretenimiento y distracción del ego. Esto entendamos y vayamos incorporándolo en la medida que nos es posible y a la medida de cada uno de nosotros, porque no todos vamos a poder hacer todo, ni vamos a recordar todo, ni tener presente todo. Es decir, enfoquémonos en nuestras fortalezas, enfoquémonos también y prestemos atención a nuestras debilidades, no estemos echando la culpa a los demás. La tentación no me hará caer nunca si yo soy fuerte y sé decir no. Pero ¿cómo puedo decir no a la tentación? No deseando lo que me ofrecen. Si yo
viene alguien y me ofrece algo y yo no lo necesito, para mí no es una tentación. Fácilmente le puedo decir no. Ahora, si yo lo deseo y me estoy reprimiendo y vienen y me lo ofrecen hasta gratis o me dan 2 por 1, entonces caigo fácilmente. Bueno, pero por eso, seamos sinceros, no fue el que me hizo caer. Soy yo que no estuve atento a que podía tropezar o dónde estaban mis debilidades o en qué momento de la vida dejo de prestar atención, ¿no? Claro, qué bueno todo eso. Yo te iba a preguntar para seguir cerrando porque vemos que tenemos tiempo, bueno. Sí, sí. No, a mí me interesa saber qué ves ahora en estos tiempos, ¿no? Ahora que la gente, vos contás que te pregunta, quiere saber qué viene, pero en realidad lo que viene lo hacemos nosotros, ¿o no? Porque Exacto. lo que viene, estamos sentados, como vos decías, en un sillón, esperando a ver la energía que viene de allá, la otra que viene de acá, los días de oscuridad, no sé qué portal se abre y no sé cuántas cosas dicen, ¿no? Y estamos esperando desde afuera siempre, y que vengan a salvarnos, y que venga la nave y nos lleve, o venga el Cristo y baje y nos lleve a los que somos buenos, me porté bien, por suerte, gracias a Dios, bueno. Pero en realidad no hacemos nada, es como vos decís, eso es lo que quieres decir, porque no estamos actuando, no somos protagonistas ni de la propia vida, ¿no? Claro, cuando nos dejamos influenciar por lo que están diciendo otros, no protagonizamos nuestra vida, estamos interpretando un papel que no es el nuestro, ¿no? Es decir, tratar de hacer lo que hace el otro. Si se abre un portal y ustedes escuchan que se abre un portal en algún lugar, practiquen humildad y piensen, ¿no contaminaré yo ese mundo si paso por ese portal? Es decir, no piensen solo en lo que van a obtener, piensen en lo que están llevando. Porque esas cosas que llevamos Claro, por la vida son las que crean este mundo que tenemos y esta humanidad así como la vemos. No es el idealismo o el ser, como digo, ser positivo a costa de ignorar lo negativo, ¿no? Si yo soy positivo me enfoco solo en las cosas bonitas, en las cosas bellas, pero nunca me enfoqué en lo negativo que está ahí y necesita ser reconocido y necesita ser corregido. Y si yo nunca me enfoqué en lo negativo, cuando yo pase por el portal lo llevo conmigo, porque nunca lo atendí. Entonces digo, no piensen solo en lo que van a obtener, porque ese es el ego. A claro. mí me parece que las personas que quieren pasar a un portal son personas que no tienen la humildad y la paciencia suficiente para esperar el juicio de Dios. Y el juicio Sí. de Dios es constante. Digo, nadie va a ir a otro lugar que no sea al que Dios tiene marcado para cada uno. Pero no es que Dios nos condiciona a hacer. Dios es justo. Entonces ve que tengamos para consumir aquello que nosotros producimos. Un maestro, cuando comparte enseñanzas, comparte lo que es la cosecha de su esfuerzo, de su trabajo. No es que fue y leyó mucho y se lo aprendió de memoria y después lo repite, sino que es el resultado de su esfuerzo, de su trabajo. Bueno, si queremos acercarnos o elevarnos hacia una maestría, tenemos que buscar conocimientos, pero no los conocimientos de libros, conocimientos de los hechos. Las Todos sabemos experiencias, que ¿no? hay hambre en el mundo en distintos lugares, pero no tenemos contacto con esa realidad. Entonces, es difícil que nos conmueva, ¿no? Bueno, Jesús decía que la condición humana no permite sentir compasión a menos que se escuche un ay lastimero, decía él, ¿no? Es decir, si no escuchan el dolor y el sufrimiento, no le mueva compasión. Entonces, hacemos así, hacemos zapping. Bueno, si no me gusta y esto es muy feo y es muy triste, cambio de canal. Me enfoco en otra cosa. Pero ¿cómo cambia esa realidad del mundo que no me agrada? ¿Cómo cambia mi realidad si yo ando evadiendo las posibilidades que me da la vida de enfrentar y de reconocer? El que viene y me golpea y hace algo injusto conmigo o delante de mí sobre otra persona, me está permitiendo ver lo que hay en mi interior, porque depende de mi reacción ante el suceso, puedo ver lo que hay en mi interior. Puede que yo sienta compasión, que entiendo que no es lo más común, pero sienta compasión por lo que el agresor se está haciendo a sí mismo, aparte de lo que le está haciendo a la otra persona,
Y si yo me enfoco de esta manera, pienso, ¿cómo puedo ayudarlo a que se dé cuenta del daño que se está haciendo a sí mismo al accionar de esa forma? Porque la otra persona es un inocente. Entonces, aunque tenga que padecer las acciones de ese agresor, la justicia divina lo ve como un inocente que está siendo agredido injustamente, pero por él mismo. O yo lo estoy mirando y digo, merecería recibir lo mismo, ¿no? Tendrían que meterlo en prisión para que lo agarren los presos. ¿Cómo se termina con la injusticia de esa manera, no? Si la persona que hace mal la mandamos a la cámara de gas, le damos una inyección letal y lo pasamos al otro plano, ¿se terminó el problema? ¿O terminamos No con la vida aprendió, de la persona? claro. Ese espíritu, ¿cómo vuelve a este mundo si no pudo y no tuvo la oportunidad de aprender? ¿Alguien está dispuesto a ayudar a cambiar? Nos preocupamos por los problemas cuando aparecen, ¿no? Con la cantidad de gente que me ha consultado qué hacer con sus hijos adolescentes, mujeres, hombres, que entran a veces en la droga o, bueno, consumir otro tipo de cosas, de excesos del alcohol, en desobediencia. Cuando apareció el problema se preocupan. Si nosotros trabajáramos para prevenir, muchas veces evitaríamos que surjan los problemas, ¿no? Digo, estamos como mal enfocados, buscando hacia la pereza. Mientras no aparezcan problemas, sigo ahí cómodo en mi sillón, viendo cómo todo sucede. Y cuando aparece un problema que no me agrada, hasta tengo la opción de cambiar de canal. Entonces, me voy a otra cosa, voy a un lugar más lindo. Me persiguen tantos problemas, si no quiero enfrentarlos, me voy a tomar unas vacaciones. Pero si yo no enfrento los problemas, las vacaciones no resuelven problemas. No, me alejan de ello, pero seguramente cuando vuelva a las vacaciones esos problemas se multiplicaron o se hicieron más complejos. Entonces, ¿cuánto aprendimos nosotros de las lecciones que nos daban la escuela, los profesores? Pero también cuánto aprendimos de eso que no nos gustaba tanto de la escuela, que eran los problemas que nos daban para resolver. Pero ahí nos estaban estimulando a usar nuestra inteligencia para que nosotros apliquemos con nuestra inteligencia los conocimientos que nos transmitieron previamente. Pero queremos las cosas resueltas, queremos que nos surjan problemas. Si queremos que nos surjan problemas, no se desarrolla la inteligencia y no le damos uso a los conocimientos. Y si es así, ¿para qué queremos más conocimientos? ¿Y cómo pensamos que vamos a ser inteligentes evitando los problemas? Si yo no resuelvo el problema y me voy de este mundo sin resolverlo, se los dejé a otro. Entonces no soy una persona amorosa, una persona egoísta que está esquivando asumir su responsabilidad. A ver, si buscamos la luz, comprometámonos con ella. Esa es la diferencia, ¿no? Hay muchos dicen, estoy en el camino. Sí, en el camino están todos. No importa lo criminal que pueda hacer una persona, está en el camino, porque el camino es la vida. La vida es el camino que sigue el espíritu para progresar, si así se lo propone. Bueno, todos estamos en el camino, pero hay que ver qué hacemos en el camino. Y una vez que encontramos lo que debemos hacer, comprometámonos con ello. Seamos fieles a esto, sabiendo que tal vez nos va a tocar renunciar y dejar de lado cosas que nos cuesta dejar porque todavía queremos de este mundo, pero en la medida que lo vayamos entendiendo cada vez con más profundidad, menos nos costará alejar o aprenderemos a manejarlo sin que nos ate, ¿no? Daniel, ahí yo por lo menos de mi parte, la última, después ahí Messi quiere hacer un cierre. Lo habíamos planteado, es una pregunta recurrente a todas las personas que están en este camino, que son referentes. ¿La espiritualidad está relacionado con la moralidad? Sí, totalmente, totalmente. En la medida que empezamos a descubrir y a diferenciar lo bueno de lo malo, empezamos a tener una moral también que está empezando a moldearse, ¿no? Y no solo distinguir, a partir de distinguir también elegir, porque una criatura que tiene poco desarrollada su conciencia también puede llegar a distinguir lo bueno de lo malo, pero va a elegir
lo que más le agrade, así sea malo, pero en definitiva es lo que le gusta. Si uno le dice a un niño, acá tenés un billete, podés comprarte algo para comer o podés comprarte un juguete, y muy probablemente quiere un juguete. Y en realidad eso no le va a ayudar a seguir viviendo, pero digo, depende de la formación de cada uno de nosotros. A medida que nos vamos desarrollando también es lo que se puede esperar, es lo que va a surgir, y depende de lo que va surgiendo, a la medida que vamos creciendo también eso va cambiando nuestra moral. Pero bueno, el camino del espíritu, ser espirituales, no es ser religioso precisamente desde la religiosidad terrena, perteneciendo a alguna religión de estas instituidas. Es decir, la religión es algo muy personal. Yo soy Daniel, que busca religarse con el creador, con la fuente. Lo hago de alguna manera, utilizando herramientas, materiales que pueda tener a disposición en algún momento, y en algún otro momento yo me los procuro. Pero en definitiva, bueno, esa moral va cambiando en la medida que uno va siendo cada vez más consciente de lo que debe hacer. Y sobre todo eso, diferenciar. Hago énfasis en los impulsos que provienen del ego y los impulsos que provienen del espíritu. Todo está dentro nuestro y parece ser que viene del mismo lugar. Sí, pero por ahí no sigue el mismo propósito, porque la visión que se tiene, que uno tiene, es limitada, que es el ego, y la visión del espíritu es mucho más abierta y universalista, ¿no? Es decir, está pensando en el bien de todos. El ego dice, si yo estoy bien, los demás me importan muy poco. El espíritu dice, si yo estoy bien y los demás están mal, yo no voy a poder estar bien junto a ellos, porque tendré que compartir y convivir con el dolor que hay en sus vidas, o con la falta y la necesidad que hay en sus vidas. Entonces el espíritu está pensando en que lo que hace lo tiene que hacer por todos. Bueno, depende también desde dónde estamos enfocando esto. No es que tampoco solamente hay dos posiciones, ¿no? Sino que hay todo un intermedio, tal vez, entre estos, si se pueden considerar extremos, que tenemos que ir transitando paso a paso. Entonces, no podemos pretender ordenar las cosas exigiéndole a las personas que se comporten de tal manera. Es algo que cada uno tiene que entender, y hay que saber que cada uno tiene que ir pasando su proceso. Y a la medida que vamos pasando estos procesos de ir creciendo, de ir entendiendo, de ir aprendiendo a través de los errores que cometemos, de aprender de los aciertos, es que, bueno, esa moralidad también va cambiando, ¿no? El sentido común, al que tantas veces aludimos a veces, hablamos del sentido común, que quiere decir un sentido que tenemos en común con los demás. ¿Será así? Pero ¿y qué tenemos en común con los demás si cada uno busca desde su ego lo que más le conviene? Entonces, si queremos que el sentido común verdaderamente tenga peso, tenemos que empezar a buscar las cosas que hay en común y enfocarnos en común sobre objetivos, ¿no? Que sean de bien, sustentables, duraderos, no cosas del momento. Escuchar esto puede que nos estimule, nos haga sentir bien, y diga, qué lindo, ¿no? A mí me dicen a veces, bueno, qué lindo haberte escuchado y lo que nos has dicho. Sí, pero más lindo es poder vivirlo más que escucarlo. Entonces, si escuchándolo una hora les hizo sentirse feliz, imagínense qué feliz podrían ser si lo viven. Entonces, pero para vivirlo hay que ponerlo en práctica. Para ponerlo en práctica hay que dejar atrás muchas malas prácticas que tenemos, sí, ¿no? Buenísimo eso. Impresionante. Y es real, es así. Lo que pasa es que hablamos mucho, pero hacemos poco, ¿no? Y por nosotros mismos, no digo por los demás. Primero por uno, para poder darle al otro después lo mejor. Porque si uno a mí me decía mucho, te tenés que amar vos. Y yo pensaba, y qué sé yo, para mí, yo creo que me quiero, pero no sé. Sí. Y te tenés que amar vos para poder. Y claro, después me di cuenta que la medida de uno, del amor de uno, es lo que puede dar al otro. Si yo lo quiero mucho al otro es porque también me estoy amando a mí, no me estoy dando cuenta, pero creo que pasa por ahí, ¿no? La medida del amor. Y tiene que ser sin medida el amor.
No, tal vez no, porque si hablamos de ser justos, a cada quien lo suyo. Porque, ¿qué se entiende sin Claro. medida? ¿No? No sé, el que viene y tiene hambre, ¿yo le voy a dar todo lo que tengo o le voy a dar para saciar su apetito? Y en todo caso, Claro. si veo que tiene hambre, analizo en ese momento que puedo estar con él, cuál puede ser el motivo por el cual llega a tener hambre. Y si veo que tiene hambre porque no encuentra trabajo, porque no tiene qué hacer o porque no se aboca a buscar o no ama tener que hacer ese trabajo y resulta más cómodo pedir, pueden ser muchas alternativas. Trataré de ayudarlo en cualquiera de ellas también, aparte de darle algo para comer, porque tal vez de la comida depende que pueda seguir viviendo al día siguiente, cambiar algo en su vida si quiere, pero en definitiva también hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, el amor tiene sus medidas. Ahora, lo que no tiene que tener medidas es la disposición a entregarlo. Claro. Porque nosotros a veces ponemos condiciones. No, yo acá tengo 10 y voy a ver cómo lo fracciono para darle a 10. No es fraccionarlo de acuerdo a un uso que uno le quiere dar o a un manejo egoísta a veces que uno puede llegar a tener, ¿no? Vale. Sino que lo que hay que tratar de hacer es siempre estar dispuesto a dar lo mejor y a dar todo de uno. Bueno, entonces en ese sentido no debe de tener medida, pero tengo que saber administrar, porque si yo tengo los graneros llenos, ¿qué significa eso? Que parece ser ante los demás que están todos con hambre, que yo tengo y soy millonario y soy rico. Sí, pero esos graneros llenos, si yo empiezo a despilfarrarlo, en breve van a ser graneros que no van a contener semillas. Bueno, tengo que saber administrarlo. Y regalar tampoco es algo que todos puedan llegar a valorar lo que están recibiendo porque fue un regalo y no costó esfuerzo. Entonces, todo obrero es digno de su salario. ¿Por qué esto es así? Porque trabajando uno va a poder saber lo que cuesta conseguir lo que recibe como salario y sabrá administrar lo que recibe como salario porque tendrá que seguir trabajando y realizando esfuerzos para poder obtener otro salario. ¿Quiero tener más salario? Tengo que trabajar más. No puedo exigir más salario si no trabajo más. Esto hablando a nivel justicia divina, ¿no? En lo humano hay muchas personas que se abusan, desde Sí, los jefes bueno. que se abusan del empleado y desde los empleados que buscan aprovecharse del jefe. Porque no es solamente que el que tiene se abusa del que no tiene. El que no tiene sueña con tener lo que no merece y entonces también está obrando injustamente. Bueno, si queremos que estas cosas cambien, tenemos que preocuparnos por mejorar nosotros en nuestra vida. Yo no puedo cambiar a los demás, solo puedo cambiar lo que soy. Si me enfoco en lo que puedo cambiar y mejorar y me dedico de lleno a eso, entonces en breve empezaré a ver cambios. Pero bueno, esos cambios que son para bien de todos, no todos lo verán, no todos lo apreciarán. Entonces, bueno, yo no espero reconocimiento sobre mi acción y sobre lo que tengo. Espero que puedan reconocer todo lo bueno que tienen en su vida y todo lo bueno que reciben en su vida, a la vez que también hay que estar viendo todo lo que surge como problema, como inconveniente, o a veces llega hasta en forma de mal. Pero bueno, que muchos hablan en este camino espiritual de la alquimia. ¿Y qué es la alquimia? Es tomar lo malo y convertirlo en bueno, ¿no? Entonces, no, el alquimista no está buscando solo lo bueno. El alquimista no busca oro, busca plomo para convertirlo en oro. Entonces, aprovecha cuando la vida le da mucho plomo, porque puede convertir en mucho oro. Entonces, no es que lo huimos, ¿no? Digo, cultura de trabajo es lo que hay que entender para el progreso espiritual. Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Acá habla que se tienen que preparar. Ahora, por otro lado, yo tengo que transmitir una realidad. Esta humanidad todavía está muy en pañales. La realidad que la están, como si podríamos decir, en un primer grado, en donde todavía no saben ni qué es lo que quieren. Imagínense, ¿qué carrera van a seguir? No sé.
¿qué hago? ¿Será importante? ¿Existirá algo más allá? ¿Dios será real? ¿La Tierra es redonda, como dicen, no es plana? No sé, todavía están dando vuelta con tantas cosas que hace que, ¿qué se puede esperar de, bueno, esa gama de conciencias que intentan, parece, socialmente, trabajar por un bien común? Pero en realidad trabajar por bien común va a salir mucho más fácil dentro de un aula que comparten alumnos que pertenecen a esa aula y están bajo la tutela del mismo profesorado, que cuando salen al recreo e intentan hacer algo juntos. Empieza a haber problemas, peleas, porque hay distintos grados de formación, distintos grados de compromisos. Ustedes se fijan en el recreo, los que más van a tender a juntarse y va a ser el mayor número son los que tienen los grados primarios o iniciales, son los que más juntos están, los que más ruido hacen. Los que tienen grados más elevados están más serenos, en silencio, a veces están apartados, no se los escucha mucho hablar, pero sí se lo ve que comparten, están viviendo en paz. Bueno, todas estas cosas las tenemos que entender para poder ayudarnos a poder salir adelante, es decir, ayudarnos entre nosotros. Pero bueno, muchos no podemos esperar. Se reciben enseñanzas porque el cielo abrió sus puertas para compartir a través de verbo y sobre todo, ¿no es cierto?, y hechos, por supuesto, como siempre, pero hay muchas personas leyendo cosas del maestro o de los maestros, creyendo que porque la entendieron intelectualmente ya podrían ser maestros. Pero no, Claro. Jesús partió el pan en la última cena y le dijo, coman esto que es mi cuerpo, beban esto que es mi sangre, y hoy lo hacen todo en una iglesia, pero Jesús lo hizo con sus discípulos, aquellos que convivieron con él a sol y a sombra. No es que vamos y lo hacemos cómodo nosotros el fin de semana, en el rato que suena la campana y después nos volvemos a nuestra casa a vivir nuestra vida. Sin darle mucha importancia o trascendencia a eso. Digo, todo tiene su valor, pero seamos serios a la hora de tomar y de tocar. Eso va a hablar también de nuestra adultez, o eso va a demostrar que tenemos la intención de crecer y asumir las responsabilidades que hay que asumir cuando vamos creciendo, ¿no? Claro, exactamente. Fantástico, fantástico. Bueno, vamos cerrando. Antes de cerrar, por supuesto, muchos mensajes, muchos saludos en realidad. Luciano, buenas noches. También Susi, hola, dice buenas tardes, gracias por estar siempre dispuestos a darnos tus enseñanzas. Gracias por tanto amor. Gracias, Daniel. Acá hay máximas, proteccionismos, está como en inglés, parecería ser, no entiendo mucho. Sí, ahí buenas tardes a todos, impulso de una nueva vida. Nuestra amiga Clau también, excelente programa, muchas gracias, nos da a nosotros. También está Susi escuchando, y también Mónica manda saludos, excelente programa. Estos son los saludos que tenemos para el programa del día de la fecha, y saludarlo a Daniel, muchas gracias por estar nuevamente, hace mucho que no charlamos contigo, verdadero placer, hermano, un verdadero privilegio que nos damos. Vamos a ver si pronto también volvemos a charlar un poco, porque quedan cosas para preguntar y decir. Sí, a mí me encantaría que me digas alguna frase de Jesús, pero bueno, tiene que ser cortita, nos tenemos que ir. Sí, igual, gracias a esta posibilidad que nos da la tecnología, no nos resulta muy complicado poder encontrarnos, ¿no? Por ahí ya si nos tenemos que mover físicamente, por ejemplo, entre ustedes y yo hay 500 kilómetros de distancia, entonces eso ya no es tan fácil. Pero esto es, bueno, disponerse y ordenarnos en el tiempo para poder hacerlo. Bárbaro, gracias. Muchísimas gracias por estar acá entonces. Y gracias a Claudia también, que ella nos hace también el lazo siempre. Así que bueno, hasta la próxima. Ya va a haber una próxima, seguramente. Esperemos que sí, pronto. Gracias. Un saludo grande. Gracias, Daniel. Gracias. Hasta la próxima. Chicos. Fuerte abrazo, hermano. Gracias. Adiós. Gracias. Bueno, todo el maestro, ¿no? Hablando de escuela y demás. Qué hermosos ejemplos, qué sencillo y qué profundo por otro lado, ¿no? Qué bien que nos hace ver las cosas.
Sí, hermoso. Por eso quería traerlo de nuevo por acá. Y bueno, esperemos que esté pronto en Capilla del Monte, por supuesto, Sí, también. sí. Pero Si bueno, no, este es un buen medio sí, también, es así muy bueno. que Sí, no hace le vamos falta. por acá. Bueno, gracias Gaby. Entonces nos despedimos porque ya nos pasamos y bueno, Sí, Vientos sí, Cristal estamos vuelve ahí. no, este viernes que próximo quizá repitamos el programa y Sí, bueno, si no que no estás, puedo sí. estar porque voy a estar de fiesta, pero bueno, Vamos, por lo muy menos es bien. una fiesta. Vamos ahí a un casamiento, que todavía gente se casa. Bueno, El Día de y la Pacha. el Día También de la el Pacha. primero. Uy, cierto, es verdad, hay que festejar. Bueno, Bueno, gracias y ahí, en pasen un donde estemos. hermoso. Sí, le rendimos culto igual, ¿no es cierto? Por Por supuesto, con un supuesto, en beso a todo la Pacha lugar. y un poquito de lo que tiramos siempre para que salgan plantas y flores y frutos. Está bárbaro. Bueno, gracias Gaby. Nos vemos el otro viernes quizás, si desde Mendoza o quizá desde acá, no sé, vamos a ver. Pero bueno, vamos a estar acá. Pásenla lindo, bendiciones para todos. Vientos Cristal con ustedes. Gracias. Desde Chau, chau. Radio Divergente. Radio Divergentes es una radio libre y autogestionada. Si quieres apoyarnos para continuar con este proyecto, podés mandar una donación o colaboración por Mercado Pago a el alias Radio Divergentes o comunicarte al número de la radio 3548 41 45 95 para ser parte de esta comunidad alternativa como mecenas y tener beneficios dentro de este proyecto comunicacional independiente. Si querés volver a escuchar los programas anteriores, podés hacerlo desde la plataforma Telegram como Radio Divergentes Canal y tendrás acceso a toda la información producida desde su inicio hasta la fecha.